dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que le alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Cómo les fue en la semana? ¿Se comieron sus tamalitos el miércoles? ¿Y quién me trajo mi tamalito? Nadie, ¿verdad? Son unos codos, ya lo sabía yo. No es cierto, no es cierto. Estoy jugando. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, Axel. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. Qué bueno, me da gusto. Gracias. El Evangelio nos cuenta sobre algo muy bonito. Cuando Jesús llama a Simón. Solo que aún tengo dudas. ¿Me puedes ayudar, por favor, Ramiro? Claro que sí, Axel, con mucho gusto. Lucas nos narra que ya la gente se juntaba por oír las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿ya era un poco más famoso? ¿Ya era más conocido? Pues sí, exactamente, Axel, como tú lo has dicho, Jesús pues ya era más conocido. Recordemos que a lo largo de estos domingos pasados hemos escuchado cómo en los evangelios de Lucas ha anunciado y la fama de Jesús se iba extendiendo debido primeramente al encuentro en la sinagoga que tuvo en su pueblo de Nazaret. Posteriormente vimos cómo la cura el milagro que hace al curar un paralítico en Cafarnaúm. También más adelante, aunque no lo hemos escuchado, también cura a la suegra de Pedro y hace otras curaciones más. Y al final de cada evangelio escuchamos cómo dice, y su fama se iba extendiendo. Es por eso que en este capítulo del evangelio que hemos escuchado dice, Jesús ya era conocido. Es porque su fama ya se había extendido en toda la región. Y eso era bueno, ¿no? Así es, era muy bueno porque eso quiere decir que el anuncio del evangelio, el anuncio de la buena nueva, pues ya iba rindiendo frutos, ya iba haciendo que la gente se acercara más a él. Exactamente. En este caso, Lucas nos dice que él enseñaba a la orilla del lago y que se subió en una barca para predicar desde allí. Cuando terminó, le pidió al pescador, que era Simón, que llevara la barca más lejos y echaran sus redes. Simón le contesta: «Maestro». Pero, ¿por qué le dice maestro?
¿ya sabía quién era Jesús? En efecto, Axel, pues hemos escuchado a lo largo de estos días cómo pues la misma fama de Jesús se iba extendiendo. Aunque no lo hemos escuchado en el evangelista San Lucas, también Simón Pedro ya había escuchado hablar de Jesús. El evangelista San Juan en el capítulo 1, en su versículo 31, más habla acerca donde los discípulos de Juan el Bautista, entre ellos, cuando envían a preguntarle a Jesús quién era, si era el maestro, el que había de venir o habían de esperar a otro, uno entre ellos estaba Andrés, el hermano de Pedro. Y ahí es donde a través de Andrés, Pedro conoce a Jesús, sabía que ya era un profeta, sabía que anunciaba el reino y por eso sabía que era un hombre de Dios, y es por eso que le dice maestro, porque ha escuchado hablar de él, y no solamente ha escuchado hablar de él, también de una manera escuchado cómo ha sanado, ha curado a enfermos, y entre ellos pues a su suegra también, y sabe que es un hombre de Dios y por eso le llama maestro. Ah, entiendo. Ya también tenía un poco de conciencia quién era Jesús, Simón, ¿verdad? Así es, Axel, él ya conocía, había oído hablar de Jesús, pero también él había sido testigo en el caso de la curación de su suegra, que Jesús era un hombre de Dios, un hombre que sanaba, que curaba a los demás, a través primeramente en la enseñanza del anuncio del reino. Entonces Simón le responde que han trabajado toda la noche, pero no habían pescado nada. Pero confió en Jesús cuando le dijo que echara las redes, y las echó. Y entonces las redes se llenaron tanto de peces, tanto, que se rompían. Pero, ¿qué significado tiene, Ramiro, que Jesús haya hecho este milagro? Muy bien, Axel, recordemos que de una manera, pues, Jesús inicia primeramente predicándole al pueblo. Está predicándole al pueblo, a la muchedumbre que se entorna junto a él. Sin embargo, vemos también la imagen de los pescadores que durante toda la noche habían pescado y no habían encontrado nada, pues eran unos hombres ya, pues de una manera desanimados porque su trabajo no había dado fruto, es decir, no habían pescado nada. Sin embargo, cuando Jesús le dice a Pedro que eche las redes, es decir, le dice a todos los presentes, pero después Pedro se atribuye así solo él, dice, confiando en tu palabra, echaré las redes. Es decir, esa parte de echar las redes es la confianza que Pedro le tiene a Jesús, es la fe que le tiene al maestro que le ha llamado maestro anteriormente, y el fruto de esa confianza, el fruto de esa fe es lo que hace pues que se dé el milagro. No es tanto el milagro en sí, sino es la fe, la confianza. Es el fruto de todo aquello. Y cuando tú pones tu confianza en una persona, como en este caso cuando vemos a los niños con su papá, cuando ponen su confianza plenamente en sus padres, pues da muchos frutos. ¿Por qué? Porque a través de ellos van a encontrar amor, van a encontrar de una manera pues regalos también de sus padres, porque están confiando plenamente en ellos y ante todo la protección. Es lo que hoy vemos en Pedro, confiando, fruto de esa confianza, de esa fe en Jesús, es lo que hace que se realice el milagro. No hay milagro si no hay fe, si no hay confianza, y es lo que hoy hace que el milagro se dé. Por eso dice, fue tanta la pesca, fue abundante. ¿Por qué? Porque Pedro tenía su confianza. No es tanto por lo que Jesús quién le dijo, es decir, no es tanto por quién dice que se hagan las cosas, sino quién es el que manda hacer. No es lo que dice, sino quién lo dice. Es decir, Jesús lo dice y Pedro obedece. No por tanto por decir échalas, sino Jesús en su autoridad como maestro y Pedro, que obedece, que hace caso a la palabra de Dios. Confiando en ti, echaré las redes. Es decir, tenía fe, confiaba plenamente en Jesús. Confiaba en Jesús porque estaba esperando al Mesías, ¿no? Así es. Entonces ya Simón creía que Jesús era el Mesías, ¿no? Así es, en efecto, Axel, exactamente. Ya Pedro, viendo algunos milagros anteriores, escuchando a Jesús también en otros pasajes, como lo hemos escuchado en Lucas, pues ya él mismo se va dando cuenta que Jesús es aquel el enviado, el cual pues de una manera había esperado al pueblo, es el Mesías, y por eso confía plenamente en él. Y entonces por eso Simón, al reconocerlo, se arroja a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador.
Pero, ¿cómo Simón reconocía que era un pecador si Jesús no le había dicho nada a Ramiro? Ah, pues muy bien. La impresión de Pedro al ver realizado el milagro es ante todo ese arrodillarse, es reconocer, adorar al Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. El hecho de arrodillarnos es adoración a Dios, es sentirnos indignos ante la presencia de Dios, es reconocer ante todo nuestros errores, nuestra falta, nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana. Por eso Pedro se arrodilla porque le dice: apártate de mí, Señor, no soy digno ni siquiera de estar ante tu presencia. Es decir, porque él reconoce esa parte importante que está delante de Dios mismo, y por eso mejor se arrodilla como un signo de adoración, pero también como un signo de que él es indigno ante estar en la presencia de Dios. Es lo que pasa a nosotros hoy en día. Tenemos que estar también así, puestos de rodillas ante Dios, reconociendo que él es el Hijo de Dios. Y también reconociendo nuestras fallas, Ramiro, Así es. porque el ser vanidosos y orgullosos nos aleja de Jesús, ¿no? Así es, exactamente, Axel. Por eso Pedro se reconoce, porque recordemos que en un primer momento duda. Es decir, pero maestro, ya hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada. Esa es la duda, viene esa parte de la duda de Pedro. Sin embargo, esa duda no se queda ahí, sino que puede más la confianza en Dios, y es lo que hace. Y cuando él ve realmente ese milagro, fruto de su confianza, fruto de su fe, él se siente indigno porque reconoce que en un primer momento dudó, es decir, tuvo falta. Y es lo que él hace, que también se arrodilla a los pies de Cristo, de Jesús. Y entonces al reconocer nuestras dudas, nosotros tenemos que hacer lo mismo que Simón, ¿no? Así es. Y también tenemos que dejar nuestra vida en manos de Jesús, ¿no? Exacto, pues nosotros hoy es lo que nos invita el Evangelio, principalmente a nuestros niños, confiar en Dios. Cuando venimos al catecismo, cuando asistimos, pues poner nuestra confianza en Dios. Sí. Y primeramente, pues Dios también se manifiesta en las personas. ¿Y dónde se manifiesta? Pues en nuestra catequista, en aquellos que nos apoyan, en nuestros padres. Ahí está Dios, poner nuestra confianza para que la enseñanza dé frutos. Y ahí tiene que dar frutos a través del catecismo. Es que nosotros debemos de tener así una confianza ciega, absoluta, porque Jesús nunca nos va a defraudar, ¿verdad? Así es, Axel. Jesús nunca nos defrauda, al contrario, Él da a una abundancia, como lo hemos observado hoy en este episodio. La pesca fue abundante a tal grado que se rompían las redes y pidieron ayuda a los demás, porque cuando Dios da, lo da en abundancia a tal grado de que podamos compartirlo con los demás. Exactamente. No es nada más quedarnos con el amor de Jesús y ya, ay, es mío, 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 mi Jesús, mío, mío. No, hay que darlo a conocer. Como así Simón llamó a sus amigos de las otras barcas, que eran los hijos de Zebedeo. Así nosotros debemos de llamar también a otras personas que quieran saber de Jesús, ¿verdad, Ramiro? Así es, Axel. Tenemos que nosotros invitar y llamar a los demás, aquellos que se acercan, para que conozcan a Jesús. Y bueno, tengo otra duda, Ramiro. Sí, dime, Axel, claro que sí. Todos estaban asombrados de lo sucedido, incluso Juan y Santiago, como ya había dicho, los hijos de Zebedeo, que habían ayudado a Simón. Entonces Jesús le dice a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero no entiendo, Ramiro, ¿pescador de hombres si Simón era pescador de peces? Jesús conoce el corazón de Pedro después del encuentro con el hecho de arrodillarse, de sentirse como es. Jesús ya conocía a Pedro. Ahora, conociendo también que él era un pescador de hombres, le da un nuevo horizonte a su vida. Es decir, ya no vas a pescar peces. Ahora te daré la tarea de ir ya no al mar, que como lo ha simbolizado en Genesaret, sino al contrario, ahora dice: vas al mar del mundo, vas al mar de aquel donde vas a pescar. Ahora vas a salir al encuentro de tus hermanos, que es decir, las redes es el anuncio, la palabra, esa es la red, anunciar y la buena nueva. Y después dice: vas a pescar hombres, es decir, aquellos hermanos tuyos a que les lleves el anuncio de la palabra, aquellos los vas a traer así. La barca va a simbolizar la iglesia, atraerlos a la barca, es decir, tira las redes,
manda la palabra de Dios, envía la palabra, el anuncio de la buena nueva, aquel que la acoja va a quedar en la red y lo vas a traer hacia la barca, la iglesia. Es lo mismo que pasa con nuestros niños cuando vienen a catequesis, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos la tarea, es decir, ¿quiénes son los pescadores? Nuestras catequistas, Sí, aquellos, y la invitación que ha estado haciendo también el Padre Esteban para el inicio de este curso de la catequesis, es decir, está tirando las redes para anunciar la buena nueva, para que vengan más niños, Sí. y esos son los pececitos que se van a poner en la red y ponerse en la barca por después. ¿Qué quiere decir? Nuestra iglesia. Nuestros catequistas pues son ante todo nuestros pescadores ahora. ¿Quiénes son los hombres? Nuestros niños, los papás de los niños que van a meterse en esa red para llegar a la barca. Es decir, esa es la tarea de Pedro ahora, llevar el anuncio de la buena nueva y atraer todos hacia él, atraer Ay. todos hacia el anuncio del reino. Sí, qué bonito, porque todos podemos ser salvados por el amor de Jesús y quedar atrapados en sus redes de amor, ¿verdad, Ramiro? Claro que sí, Axel, ahí mismo tenemos ante todo la oportunidad de ser salvados en el amor de Dios, en la red, esa red de su palabra, de su anuncio. El reino de Dios es para todos. El Señor quiere que todos entremos a su reino. Por eso le dice a Pedro, serás pescador de hombres, porque quiere que también Pedro anuncie el reino y traiga a todos hacia el reino de Dios. Oye, eso es amor, eso es querer a todos sin excepción, porque no le dice a Simón, ay, vas a pescar a algunos cuantos, ¿eh? No. Ya, o a estos elegidos que están en este bonche de personas, no. Él le dice, pesca a todos los hombres, ¿verdad? Así es, a todos, dice pescador de hombres, es decir, él no dice unos cuantos, él dice pescador de hombres, quiere decir para todos. Y entonces ustedes hoy se van a dejar pescar por las redes de Jesús. ¿Sí? Ah, bueno, sí desayunaron, por fin, soy feliz. Y entonces ustedes se van a dejar amar por Jesús. Muy bien, y van a confiar en Jesús. Y van a dejarle su vida de ustedes en las manos de Jesús. Eso, me gusta. Muy bien. Y ya mi última duda, Ramiro. Sí, Axel, con gusto. Al final dice Lucas algo que me sorprende. Dice, dejándolo todo, lo siguieron. Pero, ¿y los pescados? ¿Y la barca? ¿Y sus familias? ¿Lo abandonaron todo así, sin pensarlo, Ramiro? Pues Axel, cuando el Evangelio nos anuncia esta parte, dice algo muy importante. Jesús le dice primeramente a Pedro, serás pescador de hombres, no temas, serás pescador, no tengas miedo, ten fe, es decir, no temas. Es decir, le anuncia a Pedro que va a ser pescador. Pero recordemos que el mismo Evangelio dice que ahí estaban también Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Sí. También estaba pues de una manera indirectamente, aunque no se ha escuchado en el Evangelio, estaba Andrés, el hermano de Pedro. Sí. Es decir, porque estaban pescando. Ellos también lo siguen. ¿Por qué? Porque de una manera también escuchan que la invitación va a Pedro, pero de una manera también ellos dicen, es la invitación de Pedro, pero para nosotros. Pero ellos también estaban admirados, sorprendidos de esa pesca abundante, de esa pesca que habían obtenido, y pues confían en el Maestro. Es la confianza plena y total que tienen en Jesús que no los hace titubear para nada, y al escuchar la palabra del Señor van tras Él. Es decir, ponen toda su vida y su confianza en Jesús. Se apartan de lo material, se apartan de lo del mundo para seguir ¿a quién? A Jesús. Es por eso dice, dejándolo todo, lo siguieron. Ese dejar todo significa apartarte del mundo, dejar las cosas terrenas para seguir lo que es realmente importante, a Dios. Es lo mismo que hacen nuestros niños cuando confían plenamente. Cuando amamos, ponemos nuestra confianza plenamente ¿en quién? En nuestros padres. Es decir, ¿a quién amamos más? A nuestros padres. Ponemos totalmente nuestra confianza plenamente en Él, que cuando nuestros padres nos llaman, nos hablan, aún estén retirados, solo el escuchar su voz, papá nos llama, mamá nos llama, y vamos tras Él y dejamos lo que estamos haciendo. Es lo mismo que hacen hoy los discípulos, es decir, escuchan la voz de aquel que los ama, que les ha dado mucho, y se apartan de todo, y únicamente escuchan la voz de su Señor y van tras Él, sin pensarlo, sin titubear. Ellos van y lo dejan todo. Ay, Ramiro, eso sigue vigente el día de hoy, porque a veces le damos mucho peso a otras cosas que no nos llevan a Jesús. Por ejemplo,
Yo he visto que luego los niños se aferran mucho a sus juguetes o a sus celulares o a sus computadoras y yo no veo que eso los lleve a Jesús, ¿verdad, amigo? Así es, Axel. No nos lleva porque nos distrae, son cosas del mundo, son cosas vanas, son cosas pasajeras que ahí se quedarán. Un celular pues no te va a dar la salvación, un juguete pues no nos va a dar la salvación. ¿Quién nos da la salvación? Pues el amor de Dios. Es lo que van a lo largo del catecismo de aquellos niños que van a ingresar, irán comprendiendo también cómo el Señor, su amor es tan grande que a pesar de todas las dificultades que pongamos en nuestra vida, que tengamos, pues ahí el Señor nos va a llamar y lo que nosotros nos pide el Señor es que escuchemos su voz, porque en la medida que escuchamos su voz lo seguimos y lo amamos. Ay, sí, Ramiro, porque no podemos hacernos de los oídos sordos. Si Jesús nos llama diciendo pórtense bien, si Jesús nos llama diciendo ayuden a mamá o a papá o a sus abuelitos, nosotros debemos de obedecer, porque ese es el punto: confiar, cumplir, servir, cosas buenas. ¿Van a hacer cosas buenas o cosas malas? Muy bien, cosas buenas. ¿Y van a dejar a Jesús o lo van a acompañar? Muy bien. Porque no crean a ustedes adultos que están exentos de resbalar y no caer en las redes de Jesús y no caer en otras redes. Porque a los niños también les pasa y a ustedes también. Un coche no es lo mejor, no les da la salvación. Una casa no les da la salvación. Son cosas que nos sirven para este mundo, para vivir, para pasar los días, para sustentarnos. Son pasajeras. La salvación no es pasajera, ¿verdad, Ramiro? Así es, Axel, la salvación no es pasajera, la salvación es eterna. Es decir, el Señor pide que el hombre se salve para que tenga vida eterna. Entonces ustedes van a abandonar todas esas cosas malas que no nos dejan nada. A ver, con ganas. Muy bien, algunos sí quieren, otros todavía se aferran, ¿verdad? No hay que aferrarnos. Todo es pasajero, como dijo Ramiro. O ustedes díganme, a ver, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las personas que vivieron en 1700, ¿siguen vivas? No. Los vestidos que había en 1700, ¿siguen en buen estado? Las casas que había en 1700, ¿siguen de pie? Todo es pasajero, ¿ven? Hasta en estos ejemplos tan sencillos, todo es pasajero, menos el amor de Jesús. ¿Van a abrazar a Jesús? Esto sí me gusta. ¿Van a amarlo? ¿Van a confiar en Él? Esto me gusta que abran sus ojitos y se den cuenta de lo que aquí enseñamos el Padre Esteban, Ramiro y yo. No es mentira, porque a veces creemos que son sueños, pero no, los podemos aplicar en nuestra vida diaria y así poder ganarnos el cielo. Yo sí quiero ir al cielo. ¿Y ustedes? Muy bien. Me conforma, me abraza mi corazón que ustedes comprendan el mensaje de Jesús, porque a veces nuestro corazón es tan duro como el de Pedro que no lo queremos reconocer, dudamos de Él, desconfiamos que nos ayuda, cuando Él siempre está con nosotros, ¿verdad, Ramiro? Así es, Axel, Dios no nos abandona, siempre está presente en nuestra vida. Qué bonita enseñanza la de hoy, Ramiro, saber que la barca es la iglesia de Jesús. Y saber que los peces somos cada uno de nosotros. Claro que sí, Axel, somos esos peces que vamos a entrar en las redes del anuncio de la buena nueva, las redes del amor de Dios. Ahí, seamos esos pececitos, seamos esos peces grandes para que podamos quedar en la red, porque a veces si somos chiquitos en nuestra fe, pues nos vamos a escabullir y nos vamos a ser atrapados por esas redes que el Señor nos pide. ¿Quieren ser peces grandes? Yo también. ¿Quieren ser peces chiquitos? ¿Quieren huir de Jesús?
No, yo tampoco. Pues con eso mi corazón se queda tranquilo, sabiendo que quieren ser parte de Jesús, como yo también quiero ser parte de Él. Muchas gracias, Ramiro, por aclarar mis dudas de hoy. De nada, Axel, mucho gusto. Pórtense bien todos, hagan sus oraciones, recuerden que Dios jamás nos abandona. Gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook en vivo, del YouTube. Denle dedito arriba, like, me gusta, suscríbanse a nuestro canal que se llama ¿cómo, Ramiro? Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Muy bien, suscríbanse y vean más contenido para que sigamos aprendiendo de Jesús. Los veo a todos el próximo domingo. Los quiero mucho. Gracias, Ramiro. De nada, Axel, Gracias, un gusto. Padre Esteban. Adiós. Adiós.